Bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos del equipo de la Unidad Académica de Traumatología y Ortopedia de la UDELAR y vamos a hablar un poquito hoy de trauma grave de pelvis. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es un paciente de 39 años, sexo masculino, que tuvo un siniestro tránsito como conductor de moto contra un camión, máximo impacto en todo lo que era el hemicuerpo izquierdo, no tuvo TEC ni pérdida de conocimiento, e ingresó acá al Hospital de Clínicas con una estabilidad hemodinámica. El EcoFast y la tomografía no evidenciaban lesiones intraabdominales. Del balance óseo-articular presentaba una fractura de pelvis inestable, una fractura de fémur segmentaria, eh, lo que es el plan inicial que se hizo, ni bien el paciente llegó a la puerta de emergencia, fue la colocación de una sábana pélvica y se coordinó enseguida bloque quirúrgico. Estas son las radiografías iniciales del paciente. Se perdió la señal del GPS. Bien. Bueno, donde rompe un poco los ojos, ¿no? La imagen, no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero es clara las alteraciones morfológicas. Nosotros manejamos un orden para describir las radiografías. Lo primero que siempre hablamos es de la morfología y ahí claramente tiene una pérdida de la morfología de lo que es tanto la pelvis, que es lo primero que te llama la atención, como del fémur, tanto del fémur proximal como a nivel distal. ¿Tá? Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros buscamos líneas, y sobre todo si uno compara una hemipelvis con la otra, claramente están totalmente asimétricas, ¿tá? La disyunción es abismal, siempre hablamos de una disyunción mayor o menor a 2 centímetros, pero esta, bueno, ni siquiera hay que medirla para saber que está toda aumentada. Todo lo que es la articulación sacroilíaca, comparamos un lado con el otro, rompe los ojos y es muy claro ver las alteraciones en este caso. ¿Yo? Bueno, entonces el balance articular presenta entonces esta fractura de pelvis con la disyunción púbica, como recién mencioné, la lesión, la sacroilíaca izquierda y la fractura segmentaria del fémur, porque como habíamos visto tiene fractura a 2 niveles, por lo tanto, si bien está completamente mal valorado porque no está todo el miembro y bueno, tampoco en un paciente tan hemodinámicamente inestable no vamos a poner muy exquisitos con eso, pero cuando tenemos dos lesiones en un mismo hueso, la fractura le llamamos que es segmentaria, la fractura, la de fémur de cadera ¿sí? Y la supracondilia. Y además este paciente presentaba una herida articular de rodilla. Bueno, como plan inicial, lo primero que se hizo con este paciente fue colocar una sábana pélvica y como ya dijimos, se coordinó bloque quirúrgico. Entonces, ¿hay alguna pregunta del caso clínico del paciente? ¿A alguno de ustedes le gustaría saber algo más del paciente o le gustaría algo más? Poné la placa. Perdón, o sea, algo que les interesaría saber. O sea, yo soy traumatólogo, ustedes son el resto del paciente. Si ustedes estuviéramos viendo el paciente en conjunto, seguramente me iban a llamar y me van a decir, mira, acaba de ingresar un paciente que está en shock, tiene una lesión de pelvis, una lesión de fémur. Nosotros como traumatólogos, ¿ustedes qué le podemos aportar? ¿Qué necesitarían? ¿Qué querrían de mí? ¿Qué querrían del equipo de traumatología para apoyar a la asistencia del paciente? Más fácil. ¿Hay algo roto ahí ¿Se ven cosas rotas en la pelvis, sí o no? Sí. ¿Cuál es la mi pelvis que está afectada? ¿La derecha o la izquierda? ¿La podemos dividir eso o no podemos dividir? ¿Cuál es la que está rota? ¿La de mi pelvis derecha o la izquierda? ¿La izquierda o la derecha? Derecha, levante la mano. Izquierda, levante la mano. La izquierda, está abierta la izquierda. Si ustedes miran atrás, marca la línea de la sacroiliaca derecha, marca la derecho, derecho. La sacroiliaca derecha, esa línea que está ahí es la articulación sacroiliaca. Miren la del otro lado.
está todo abierto. Exacto. O sea que la hemipelvis que está abierta es una lesión en libro abierto, que nosotros le decimos. Y es libro abierto por eso, porque se hizo esto. El anillo de la pelvis se abrió a un lado. No es que se abrió los dos, se abrió uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después tiene una fractura segmentaria, que se ve la fractura del fémur proximal y la fractura del fémur distal, más allá de toda la lesión que tiene el paciente, ¿no? Ahí. No, yo quería hacer eso porque, para que ustedes tuvieran una visión de la pelvis, para eso mismo, para que entiendan que es un anillo entero, que está envuelto, como vamos a ver más adelante, en estructuras óseas y ligamentarias, que mantienen esa estabilidad, pero no es que toda la pelvis se rompe un pedazo de la pelvis, no todo. Bien, no siempre todo. Una pregunta. Vos viendo esa antropología, pues si es ya por el mecanismo más complicado. Por supuesto. La pelvis, el libro abierto, generalmente son lo que se llaman traumatismos antero-posteriores. Él se dio de frente y la pelvis pegó acá de alguna forma y se abrió por un lado. O sea, se dio hacia el lugar que la energía cinética corre más. Puede ser que se abran las dos, de frente se abren las dos. Puede ser que se dio por el lado izquierdo, golpea más una pierna que la otra y se abre la pierna para ese lado. O puede ser que en realidad, en vez de esto, sea un traumatismo lateral, pero no va a tener ese patrón, va a tener un patrón de pelvis cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Es un golpe lateral. Rompe la ala ilíaca, comprime y en vez de abrirse el pubis, se cierra, o se fractura el sacro y se impacta atrás. Hay diferentes, el patrón lo vamos a ver más adelante, por eso nosotros usamos clasificación, porque hay clasificaciones que son solamente anatómicas, y hay clasificaciones que son anatómicas y funcionales, y hay clasificaciones que son anatómicas, funcionales y hemodinámicas, porque incorporan además elementos del paciente, o sea que esa asociación lesional con ese tipo de lesión probablemente tenga ese riesgo de sangrado. Como vimos la otra semana, las clasificaciones y los scores son guías, no es que sea la realidad siempre. Son guías para nosotros podernos orientar y para que la mayor parte de las personas podamos hacer lo mismo. ¿Sabes lo que es? Es una maniobra básica que yo estoy en cualquier médico de emergencia. Ya no vamos, ahora no vamos. Seguimos nomás. Y bueno, pero como elemento inicial, ¿se escucha bien? ¿Hay audio? Como elemento inicial, las fracturas de pelvis son un problema para nosotros. Dentro de las patologías que el traumatólogo ve, es de las pocas lesiones que el traumatólogo puede realmente decir, estoy ayudando a salvar la vida del enfermo. Porque nosotros no tenemos pacientes tan graves. Una fractura expuesta, sí, puede matar al paciente, pero no hoy, lo va a matar seguramente en la evolución. Que nosotros hagamos las cosas mal hoy va a condicionar el futuro de él. Una luxación, sí, va a condicionar, puede condicionar la vida, muy largo, pero sí va a condicionar la extremidad o va a condicionar la función. No hoy, pero puede hacerlo si nosotros hacemos las cosas mal. Pero la lesión de pelvis, este tipo de lesión, son la única lesión que nosotros nos sentimos realmente útil en la urgencia. Y es parte del por qué los traumatólogos no estamos acostumbrados a hacer como los cirujanos, que tiene un cirujano, llega un paciente así y lo lleva a bloque. Nosotros jamás llevamos al paciente a bloque. De hecho, si nosotros lo hacemos así, de esa forma introspectiva, probablemente estemos haciendo algo mal nosotros. No tenemos esa necesidad, porque lo que hablamos de la sábana pélvica es lo mismo poner una sábana pélvica que poner un fijador externo que hacer la osteosíntesis. A la estabilidad de la pelvis. No cambia nada, no le cambia. Lo que le salva la vida al paciente no es que le ponga un fijador, sino que le cierre la pelvis y disminuye ese volumen que hay ahí adentro para que aumente la presión y se cohiban los sangrados venosos que puedan estar pasando. Ese es el objetivo de cerrar la pelvis. Entonces, los datos van a quedar. Creo que no vamos a leer una diapositiva. Están ahí, ustedes lo pueden ver. Realmente tiene una mortalidad alta, entre 7 y 45%, depende de la gravedad. Las asociaciones lesionales más frecuentes son el tórax, el cráneo, el abdomen. La edad, siempre se dan dos picos. Alta energía en pacientes jóvenes, baja energía en pacientes viejos. Los viejos se caen y no les pasa esto. Cada vez más los viejos tienen más energía porque hay una tendencia cada vez más que la gente viva más
a que haga deportes de alto impacto, deportes de riesgo a mayor edad, y los accidentes de tránsito no miran en edad. Así que en realidad eso siempre pasa. Pero eh, como todo, en Uruguay, país del tercer mundo, lecciones de bicicleta y motocicleta son la vedette de todo este problema. Seguimos. Una cosa que está ahí, viste que dice 80% malos resultados. Hay literatura, no lo hemos vivido porque tampoco tenemos tanta experiencia en eso, pero 80% de los pacientes que tienen una lesión grave de pelvis no retoman nunca su actividad laboral. 60% tienen dolor crónico y 50% de esos pacientes nunca van a poder volver a hacer una vida normal. Digo, para que se entienda la gravedad, porque nosotros lo vemos hoy al paciente, está politraumatizado, de repente lo operamos, queda bien, se salva la vida, pero hay 80% de malos resultados, o sea, ya sabes que estás perdiendo, solo el 20% andan bien. Y sin la mitad de esa gente no va a volver a su trabajo. Digo, para que usted que lo van a ver en CTI muerto, o casi muerto, y después va a vivir y va a respirar y va a hablar y se va a ir. De esos que ustedes que salvamos, el 50% nunca más va a ser lo mismo que era antes. Digo, para que tengan en contexto lo que va a pasar con ese paciente a futuro. Perdón la demora, seguimos. Este, junto con lo que veníamos diciendo, aparejado a eso, eh, la mortalidad de estos pacientes se ve en los primeros 2 días, no vamos a ver más adelante, se va a ver en las primeras horas, en los primeros 2 días y en las primeras semanas. ¿Estamos de acuerdo? A 30 días la mortalidad en los pacientes graves es realmente alto y esos son los elementos que uno podía relacionar con peor pronóstico. El sexo femenino, la edad, pacientes jóvenes se mueren más, en realidad, increíblemente. Si tiene lesión, lo que se llama perforación intestinal. ¿Por qué le parece que la perforación intestinal es más grave? ¿Alguien se anima a decirme? No me hagan preguntar 3 veces, estamos todos grandes ya. Alguno debe ser padre aquí. Peritonitis, bien, es una opción, sí, puede ser. Peritonitis es una de las causas. ¿Cuál es la lesión? ¿Qué es lo que yo soy traumatólogo y estoy dando una clase de fractura de pelvis? ¿Qué pasa cuando se rompe el intestino? Hace que la fractura de pelvis sea expuesta. O sea que todo paciente que llega a la puerta de emergencia con una fractura de pelvis no puede faltar el tacto rectal y genital si es mujer, porque una perforación intestinal o una ruptura del fondo de la vagina, que pasa muchas veces, transforma esa fractura en fractura expuesta. Y eso aumenta exponencialmente la mortalidad. O sea, la fractura de pelvis expuesta llega a una mortalidad de 50%. O sea, pasa de ser un 15 a ser un 30 o 50. Así, de una a otra. O sea que la mitad de los pacientes, de cada 2 pacientes con fractura grave expuesta de pelvis, uno ya está muerto, estadísticamente. Entonces, siempre recordar que todo paciente que se valora una fractura de pelvis, tacto rectal, tacto vaginal, y pensar en que es una lesión expuesta si hay lesión intraabdominal de un órgano como es el intestino. Solamente un recuerdo anatómico para que se acuerde, la pelvis ósea es eso, es un anillo, es una estructura muy compleja, es muy dura, es mucho más resistente que el fémur, porque la estructura que tiene los huesos planos son mucho más resistentes a la tensión, a la compresión y a los movimientos rápidos. El fémur, por ejemplo, que es el hueso más grande de nuestro cuerpo, más resistente, tiene una muy mala tolerancia a los movimientos rápidos, a los movimientos de rotación y a los movimientos de golpe directo rápido, se fractura rápidamente, porque es muy rígido y es como el vidrio. El vidrio es extremadamente duro, pero lo golpea y se rompe. ¿Entendés? La pelvis tiene eso, aguanta muchísimo más, tiene muchísima más resistencia a los movimientos de torsión, rotación y compresión. Por lo tanto, uno tiene que pensar que para que eso se rompa, tiene que haber un daño, una energía cinética enorme para que eso pase. Así que está conformado por 3 huesos, el ilio, el isquio y el pubis, se fusionan en la infancia precoz, alrededor de los 18 años va a estar fusionados los 3 huesos, y se forma esa estructura, que para que contenga eso, tiene toda esa red ligamentaria que es extensísima. Y ahí se ven las dos estructuras ligamentarias más importantes, que son en la vista anterior, que es la de su derecha, se ven los ligamentos lumbo, ilíacos, lumbo, sacros y sacrociáticos que dan la estabilidad posterior de la pelvis. Y esos son los anteriores. Y en la vista de la izquierda, que es la vista posterior, están todos los ligamentos iliolumbares posteriores que dan
No sé si pueden ver ahí todo el entramado ligamentario que tiene para que esto se rompa. O sea que para que eso se abra tiene que estar todo roto. En primera instancia se rompen los anteriores porque se desgarra adelante cuando hay una, como la pelvis del paciente, se rompe adelante, pero cuando pasan los 4 centímetros de apertura del pubis, ya tengo que plantear que están los ligamentos posteriores también rotos. Y por lo tanto la inestabilidad de esa hemipelvis es mayor. Es desde el punto de vista rotacional y desde el punto de vista vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es importante porque van a ver más adelante por qué. Seguimos. Esto es solamente el recuerdo anatómico de lo que es la pelvis ¿verdad? Falsa, el estrecho superior e inferior de la pelvis, y cómo uno tiene que verlo, más que nada para entender después cuando ve la radiografía o la tomografía. Ahí no me iré. Siempre nos referimos a la pelvis como un sello, y es un sello porque tiene una parte ancha atrás y una parte débil adelante, y cuando se rompe ese anillo en 2 lugares hay una parte que está inestable. Es como un anillo. O sea que una lesión sola no es suficiente para inestabilizarlo mecánicamente. Para que haya una lesión tiene que haber 2 lugares del anillo roto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso o no? Seguimos. Y ahí viene la parte de las clasificaciones que todos ustedes conocen y se podemos llevar. Nosotros usamos la mayor parte de las clasificaciones que están escritas allá arriba. Viste que están con los años para que vean que son realmente viejas las clasificaciones. Muy, muy viejas. Y siguen siendo, aportan. Por ejemplo, la clasificación de Le Tourneur, de Buchholz, hasta la de Tile, del 88, son clasificaciones meramente anatómicas, que tienen una sugestión de mecanismo lesional, pero son meramente anatómicas. Young y Burgess, en la década del 90 ya, incorpora elementos de mecanismo lesional claramente. O sea, primero te describe el tipo de accidente como fue y después te escribe la lesión que va a generar. Y eso está muy bueno, más difícil de aplicar, pero está muy bueno. ¿Sabes? Y después tenemos la última clasificación que ahora Inés les va a comentar porque es la más interesante. Ya le gustó mucho esa clasificación y por culpa de ella la vamos a poner. Y pero es muy importante que uno entienda que nosotros usamos las clasificaciones, ¿por qué? Porque nos da la posibilidad de entender la lesión y saber si esa lesión es inestable mecánicamente o no. Que no tiene nada que ver si es inestable el paciente hemodinámicamente o no, como vamos a ver más adelante. Pero para el paciente agudo, para el paciente que trabajamos en conjunto, que nosotros lo vemos, que le queremos salvar la vida, tenemos que diferenciar y no caer en el que el paciente tiene una fractura de pelvis inestable por eso, no. Porque ahí perdemos la noción de qué es importante en el paciente. Lo importante es identificar por qué está hemodinámicamente inestable. La pelvis muchas veces colabora, muchas veces la causa, pero no siempre. Entonces no podemos perder el norte solamente por una lesión grave como la que vimos recién. Seguimos, Mainés. Esto solamente es mostrarles, ahí está la clasificación de Tile, después la van a leer, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el por qué ese tipo de clasificación se usa? ¿Cómo se estratifica? Y solamente decirles que hay las A, B y C, y las A son las estables, o sea, hay una ruptura sola del anillo. Solo una fractura del anillo, o sea, son fracturas de pelvis, pero estables. Las B ya son fracturas más inestables, porque tienen 2 rupturas del anillo, ya sea óseo o ligamentario, adelante y atrás, o de un lado y del otro, pero inestabiliza el anillo en algún sector. Y por lo tanto son más inestables, pero solo horizontalmente. Y las C son aquellas que tienen rotura en 2 lugares, pero que son inestables desde el punto de vista rotacional, horizontal o vertical además también. Seguimos nomás. Después la IAN, de nuevo, es más compleja de formar todavía, pero acuérdense que toma en cuenta el tipo de mecanismo lesional para generar el patrón de lesión, ya sea compresión lateral, compresión anteroposterior, vertical, o el combinado, obviamente, que siempre es más complejo. Después vayan y revísenlo porque es interesante darse si uno entiende la clasificación va a entender muchas cosas más adelante. Seguimos. Y esta es la clasificación que estábamos hablando, que es la más moderna, es la que integra no solamente los mecanismos lesionales, los patrones de lesión, sino también estratifica de alguna forma los diferentes grados o riesgos de lesión eh, eh, de otros órganos y además hemodinámica del paciente, sabiendo que a mayor patrón fracturario es más claro y más frecuente que existan lesiones de vísceras o lesiones vasculares o neurológicas asociadas, que aumenta el riesgo de que esa sea la causa realmente de vida del paciente. ¿Sí, nomás? Ahora empezamos a incorporar un poco el elemento de lo que sería la hemodinamia. ¿Por qué en los pacientes esto, con una fractura de pelvis, llegamos a este circuito vicioso de shock hipovolémico, alteración de la perfusión tisular, alteración del sistema circulatorio, y todo eso es una cosa de nunca acabar?
y ahí escribimos a modo de cosa importante, que es lo que queremos mantener. La presión sistólica por encima de 90, una PAM por encima de 70, todo elementos que hacen que el paciente se le salve la vida. El índice de shock, que seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo, son cosas importantes que uno tiene que considerar en estos pacientes desde el primer momento que entra en contacto con él para poder tener un punto de partida del paciente. Esta es la clasificación que hablábamos hoy, que nos establece gran parte de todos estos escenarios posibles y a mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo, obviamente, de mortalidad, ¿no? Esta clasificación también, una vez que uno la puede completar, me habla de la mortalidad del propio paciente, así, por lo tanto, va a poder tener un buen panorama inicial de un paciente que está en principio grave. Después lo van a buscar. Sí, desde el punto de vista traumatológico, nosotros siempre usamos 5 enfoques, que son los 5 enfoques radiológicos. Esto ya vamos a llegar a algo más interesante para ustedes. Solo que esto se lo quiero comentar, porque nosotros muchas veces decimos, pero no tenemos placa, no podemos saber qué tiene el paciente, y muchas veces pasa. Que es lo que le decía hoy, los cirujanos entran a ciegas a ver cómo se pueden salvar la vida del paciente. Nosotros entrar a ciegas es un problema, porque no podemos salvar algo que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos 5 enfoques radiológicos en la frente de pelvis, necesario y obligatorio. Inlet, outlet, oblicua, alar y obturatriz de cada cada una de las hemipelvis. Entonces, con esos enfoques nosotros podemos hacer una imagen tridimensional en nuestra cabeza que hoy en día la da más que nada la tomografía. Muchas veces estos pacientes nos llegan a hacerse una placa, ¿por qué? Y porque va el tomógrafo directo y ya tenemos una visión hasta 3D hoy en día de lo que es toda la estructura ósea. Así que en realidad cada vez se ha dejado de usar, sin embargo, para nosotros es muy importante la placa. El equipo de traumatología va a necesitar una placa en algún momento del proceso de asistencia. Así que ténganlo en cuenta, que si el paciente lo permite, son 5 enfoques radiológicos los que necesita y son 10 minutos ambos. Ahí. En el agudo sí, en el agudo sí, en agudo sí. Pero en cualquier puerta de emergencia del mundo no hay un tomógrafo. Lo que hay es una radiografía que le hace placa ahí en el mundo mientras lo están reanimando. O sea, en Houston es así. No es que vaya el tomógrafo, no. En Houston llegó, le están poniendo, lo está intubado y lo están reanimando, y el paciente pasa el tipo rayo y ¡pac! Le tira una placa de la pelvis, o de la columna, o de lo que sea en el momento. Yo lo vi pasar. O sea, está bien, hoy en día nosotros tenemos el tomógrafo a unos pasos capaz y está ahí al lado, ¿verdad? Entonces está. Pero para nosotros, para tomar una decisión inicial es suficiente. La vamos a necesitar esa radiografía en un momento. Seguimos. Estos son los otros enfoques que son más o menos porque es un paciente que estábamos ya tratando. Este mismo paciente está acá, es de un hospital, de este hospital, no es de otro lugar. Lo vimos acá, podrá ser 6 meses o 2 años, la verdad no recuerdo, pero un paciente de este hospital. Seguí nomás. Y ahí viene la causa del origen de sangrado, de lo que hablamos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos dos ricos plexos venosos, uno presacro y uno retropúbico. Esos que son la anastomosis de todo lo que es arteria y vena fundamentalmente, que pasan a través de la pelvis, pasan por ahí. Y se rompe justo donde están esos plexos venosos. Entonces esas causas de sangrado, el 80% en los plexos venosos presacros, que se rompe como en el paciente que teníamos nosotros inestable. Que seguramente pasa por ahí, todas esas venas que llegan, se arrancan en el momento que se abre la pelvis y eso arranca a sangrar sin contención, porque en la mano, hablamos la semana pasada, que tenemos una lógina extensible y hace un síndrome compartimental, pero para de sangrar. En la pelvis puede sangrar casi infinitamente. Todo se sigue hasta el abdomen, se sigue hasta el tórax y sigue sangrando sin parar. Entonces eso es importante y el por qué los recuerdos anatómicos de estos pacientes. Ahí decían, ¿no? 80% venoso, 15% arterial. No deja de ser importante lo arterial, ¿no? 15% es arterial. Tratamientos. Dijimos hoy, alta mortalidad y morbilidad de los pacientes. Solo para tener un recuerdo, ahí está la gráfica de abajo de los 2 primeros días. ¿Por qué es importante? Porque viste que están los picos, ¿no? Eso lo va a poder hablar mejor vos. El pico inicial de la muerte cuando el paciente se traumatiza, ese es inevitable. Y después tenemos en las primeras 2 horas el paciente, el otro pico de mortalidad. Y después tenemos a las 2 semanas el otro pico de mortalidad de este paciente. Primero es por las lesiones iniciales y después por el segundo golpe que es el traumatólogo, los intensivistas, y todo eso que a veces salva la vida y otras veces no salva, no lastiman más. Entonces, tenemos varios golpes en el paciente
Y bueno, como dice ahí, la mortalidad se da por los pacientes más jóvenes, se da por la asociación con el cráneo y se da también por sangrado en la pelvis. Esas son las tres primeras causas. La asociación con lesión, o sea, paciente con fractura de pelvis y cráneo, mala cosa. Probablemente se va a morir. Y si el sangrado está en la pelvis, probablemente se va a morir. Así que tenemos ese panorama en los pacientes. Seguí nomás. Pensando en la morbilidad. Hoy les estaba contando, no sé si les conté a ustedes, el paciente que tengo, un paciente de la médica, que lo sigo viendo, pues yo, ustedes lo ven, hasta que se salva, cuando se salva, se deja ver por intensiva, y lo siguen viendo los otros médicos, los urólogos, los traumatólogos. Tengo un paciente de 38 años, estaba corriendo cuatriciclo, hace una fractura igual a la de este paciente, pero además asociado a cotilo, y el paciente se salvó la vida, se le pusieron fijadores externos, se hizo la contención del daño, fue a CTI unos 4 o 5 días, después se fue al piso, y hoy en día el paciente, ¿sabe por qué me consulta? Porque tiene 38 años y tiene disfunción sexual. El paciente está bárbaro, camina, todo, tiene disfunción sexual. Y ya hace 2 años y la va a tener por el resto de la vida. No te diría que sí. Para mí te diría que sí, capaz que para otro no, para mí te diría que sí. Entonces digo, esto es para no olvidarse de que el paciente sigue para adelante después de estar vivo. Y tiene un montón de otros problemas que llevan a ese 80% mayor resultado, 50% de no volver a su actividad laboral, más todo el antidepresivo que va a necesitar este muchacho de por vida. Y tuvo una lesión a nivel de la uretra que quedó con sonda permanencia, se autocateteriza, ahora estamos hablando de 1 año y pico, 2 años, se autocateteriza y probablemente se va a autocateterizar de por vida, y se ve que tuvo una lesión a nivel, en realidad se ve, no, tuvo una lesión del sacro, tuvo una fractura sacra completa, que lesionó la punta de la cola de caballo, sacra 1, sacra 2 y el preproxicio marchó. Todo falta lo posterior, pero fue agresivo. Fue agresivo. Fue una pelea abierta, así como este. Muy parecido a este paciente, que asociaba además porque, claro, porque fue el golpe más el otro que le pasó por arriba, o sea, fue un mecanismo lesional asociado, combinado. Entonces, fue mucha cosa. Pero esto es importante darse cuenta que esto no termina acá. No termina cuando se salva la vida. Después sigue la cosa. Seguimos. Y por lo tanto recordar que la vida es importante, la extremidad y la función cuando se pueda. Porque el paciente está vivo. Para la función, pero vivo. Seguimos. De nuevo, acordarse, lo mismo que en los miembros. Politraumatizado es más que una lesión sola, es la asociación, no es la asociación sola de lesiones, sino no es la mera suma ni el efecto aditivo de las lesiones, sino que es un paciente entero, íntegro, que da una repercusión muy grande y que por eso el paciente muchas veces se termina muriendo, porque no es la suma de las lesiones. Es el politraumatizado, es otra cosa. Por lo tanto, el tiempo es crítico, eh, el enfoque integral y que lo veamos rápido y que tomemos buenas decisiones en tiempo y forma, en definitiva es lo que le salva la vida al paciente en primera instancia, pero además le puede hacer conservar la función, cosa que muchas veces no olvidamos. Esto ya lo saben más que nosotros, tomar en cuenta que cuando llegue el paciente, muchos de ustedes, capaz que ya están trabajando en CTI, pero seguramente muchos están trabajando en emergencia o en ambulancia. No olvidarse del sangrado, es lo más importante, cohibir los sangrados de entrada. La sábana, que ya van a ver cómo se pone la sábana, pero es importantísimo que eso lo hagan bien. Creo que de todos los años que yo he hecho emergencia acá, en la Médica Uruguaya, en el instituto, no sé si una vez vi bien puesto una sábana. Creo que solamente una vez. Yo llevo 20 años haciendo esto, y en 20 años, una sola vez vi la sábana bien puesta. Digo porque, entrénense, porque eso es lo que le salva la vida al paciente, no se le voy a salvar, ni se le va a salvar a aquel en realidad que está en CTI, vamos a ser sinceros. Vamos a ver la vida. Yo menos. La realidad no se la salvamos nosotros, porque el pico de mortalidad se da cuando el paciente recién entra en contacto con el médico. Entonces, el que le salva la vida es el que muchas veces es el que también nos formó para salvar la vida. Es increíble cómo nuestro sistema funciona mal. Entonces, aprendan bien, porque ustedes van a ser los que van a salvarle la vida al paciente. Seguir para adelante, ¿no? Eso lo saben ellos mucho mejor que nosotros. Esa es la sábana. Bien interesante. Connotaciones. Digan algo. ¿Qué les parece? ¿Dónde va la sábana? ¿A qué nivel?
Cuando van a poner, llega el paciente politraumatizado, te da la pelvis abierta, ¿y cómo hace para saber dónde va la sábana? Porque la puedo poner ahí, más arriba, más abajo. ¿A dónde va? ¿Cuál es el nivel de la sábana? Del ombligo, mitad del ombligo. No. Repito. A nivel de los trocánteres. Tóquense el trocánter. ¿Se animan a tocarse el trocánter? ¿Qué es el trocánter? ¿Dónde está? Ahí. No está acá arriba. La cresta ilíaca no es el trocánter. Todas las sábanas están puestas atrás con un nudo acá delante del ombligo, restringiendo a todo trapo la discusión respiratoria, a todo así, todo trapo, ¿no? Acá el nudo acá en el medio del ombligo, y no sirve absolutamente para nada. Además, vos apretás la ilíaca. Primero, si no está fracturada, la pelvis hace esto, se abre más, se abre abajo, que es donde le tiene que cerrar. Y si está fracturada la ilíaca, mete para adentro y fractura, aprieta, pincha todo lo que estaba sano, lo rompe. No sirve para nada. Si la pones mal, es peor. Hay que ponerla al nivel del trocánter, es tocar el hueso. Hay veces que estamos hablando de un paciente de 160 kilos. Ni encuentra, bueno, hasta ese paciente probablemente esté muerto. Con sábana o sin sábana. Pero ese hombre le toca el trocánter, tocar la zona, y ahí va la sábana, a un ancho que no tiene que ser mucho más de 10, 15 centímetros. Y cosas importantes que ahí no están en la foto. Pero hay que unir las rodillas y unir los pies en rotación interna, porque eso hace que los trocánteres vayan para adelante y cierren más la pelvis. O sea que sábana salva la vida. Eso es lo que salva la vida. No lo salvamos nosotros, ni los fijadores de estar. La salva la sábana. De hecho, en otras partes del mundo, incluso yo lo voy a hacer. Así como te puesta la sábana, venía Chip Root, que Chip Root es un traumatólogo que se dedica solamente a pelvis y hoy tiene 80 años y sigue yendo a trabajar. Está psiquiátrico, no tiene problemas de él. Sin embargo, aprendimos mucho con él. El loco viene, llega el paciente así, habló con los cirujanos, después que lo pasan por el tomógrafo, le hace un agujero a la sábana, enfrente a donde va a pasar los tornillos, y no le pone fijadores. Él describió, hay artículos describiendo lo que se llaman correderas seguras, que si el paciente lo logra reducir, hace el agujerito, pinta ahí y es un percutáneo y le pasa a tornillo, a la pelvis. Y ya saca la sábana y quedó todo fijado. Es un carajo, ¿entendés? En 80 años sigue siendo normal de cojo. Pero hace el agujero en la sábana, no saca la sábana para operar, lo opera con la sábana puesta. Está muy interesante. ¿Cómo no pasó de, o sea, la sábana y después te haces esa con la pinza? Como quiera, como pueda, como te salga, con leuco, no sé. Pero vos le tenés que cerrar la pelvis, el objetivo es eso, cerrar la pelvis, eso está ahí, es para foto, es una foto de una situación, pero lo puedes atar si querés con un nudo, si querés, pero no en el ombligo, a nivel del trocánter, que queda por debajo del pubis, que además ni le molesta a los cirujanos si tienen que hacer algo los cirujanos en la panza, pero eso, así, como está, ahí esa no está mal, pero engloba mucho, no necesita tanto, necesita que la pelvis se cierre, y eso uno lo percibe con las manos, lo cerrá. Alguien le junta los pies, alguien le junta las rodillas, y alguien le pone la sábana y otro le hace la fuerza y otro ata. O sea, uno la fuerza y otro ata. Y queda ahí, ya está, se terminó el problema. Pero bien hecho. Dudas. Alrededor, muchas cosas que pasan con el No, pero te pregunto, ¿sirve? ¿A vos qué te parece? Pero no, pero la pregunta esto es mecánica, es meramente sentido común. La pelvis se abrió así y uno la tiene que cerrar de nuevo. Nada más, por entre medias piernas no, nada funciona, nada. ¿Qué es eso? Es un vuelto. La cosa más sencilla salva la vida. Hay dispositivos comerciales para esto, ¿no? Algunos vienen hasta en la tabla. Vienen puestos, vos poner el paciente en el lugar de la tabla, ponés otro cánter enfrente donde es y le pasas una cincha que se atan y se hincha de un lado del otro y en la tabla mismo va apretado. Que después se despega eso de la tabla y pasa el paciente. En otras partes del mundo hay eso. Y hay dispositivos. Yo no sé si acá no hay. Acá no hay. Yo no sé si en la emergencia acá no hay, pero había. Machado era el profe de emergencia, ¿no? Creo que había conseguido, había traído. A un curso que hacía en la emergencia. ¿No hay acá? Es duro, pero es necesario a veces. Así que tengan en cuenta eso, aprendan esto bien, porque eso es lo que le salva la vida al paciente. Si el problema está ahí, le salvaste la vida. El que hizo eso le salva la vida. Seguir nomás. Bueno, esto ustedes lo saben mucho más que nosotros. Siempre tratar las lesiones asociadas al sangrado es fundamental, es lo que mata al paciente, el sangrado.
la pelvis, cerrarla es parte de tratamiento de evitar la coagulopatía y el acidosis y evitar ese ciclo vicioso que termina en la muerte del paciente. ¿Seguir más? De eso no voy a hablar. Ustedes saben mucho más. Muchísimo. Y para nosotros, cuando vemos al paciente en la emergencia, No, en relación a esto, porque ahí dije que iba la importancia, resaltar la importancia que decías hoy, que digo, la directiva, el tratamiento del traumatismo grave de pelvis inestable, exsanguinante, es reducir el volumen pélvico, aumentar la presión intrapélvica y de esa forma disminuir el volumen de sangrado y la resucitación. Y que se puede hacer de esta forma, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Porque los pacientes no siempre son un trauma pelvis solo, un trauma de tórax solo, un trauma tórax abdominal solo, un trauma de cráneo solo. Y muchas veces estos pacientes no entran al tomógrafo. Y creo adivinar, sin hacer mucho nuevo emergencias, que tampoco se hace una radiografía inlet, outlet y de frente. Entonces, un paciente que llega, que tiene indicación de que tiene un shock traumático, que no tiene una respuesta a la infusión de volumen y que no puede ir al tomógrafo, hacerse un diagnóstico por imágenes, y donde la pelvis, uno por la clínica o por la cinemática sospecha que puede haber, que puede estar participando en el shock, pero que no puede descartar causas intraabdominales o torácicas, donde ahí el FAST extendido le va a ayudar y tiene que ir a hacerse de repente o colocar drenaje de tórax o hacer una laparotomía exploratoria. En ese caso, solamente sabiendo bien esa maniobra, le da tiempo para, bueno, uno de esos factores, eliminarlo, por lo menos que contenerlo para después se pueda evaluar con la imagenología de una mejor forma, mientras el resto del equipo quirúrgico aborda el sangrado torácico, el sangrado intraabdominal. Por eso mismo, o sea, lo que vos decís es fundamental, porque entender que con una sábana vos podés eliminar a uno de a uno de los factores más importantes que te está condicionando el paciente, es una ayuda brutal, porque no es necesario otra cosa. Con la sábana vos podés hacer todo lo mismo que hacemos cualquiera de nosotros. Cualquier traumatólogo va a hacer eso, si el paciente está grave. O sea, vos estás eliminando, con la sábana, eliminando un problema. No hay nada que nosotros podamos hacer que la sábana no lo haga. ¿Entendés lo que le digo? Si la pone bien, si la pone mal no. Si la pone bien, no podemos hacer nada mejor. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Porque una cosa que nosotros por lo menos, cuando nos llaman por estos pacientes, que cada vez más los vemos, porque cada vez tenemos pacientes de esto, adelantá si querés. Definimos así, hacemos este ejercicio mental, que es definir el escenario que tenemos del paciente. El paciente que todos queremos es el azul, el que está estable, la pelvis mecánica, porque hoy estuvimos hablando de cómo la pelvis se inestabiliza, ¿verdad? La pelvis se inestabiliza mecánicamente, y eso es lo que lleva a un sangrado intrapélvico. Pero que el paciente tenga una pelvis inestable mecánicamente, no quiere decir que tenga un paciente hemodinámicamente inestable. Y al revés, una pelvis que esté estable, no quiere decir que el paciente no sea hemodinámicamente estable. Hasta por lesiones pélvicas mismas. O sea, de repente la pelvis hizo así, se abrió, rompió todo ahí adentro y hizo así de nuevo, y se cerró. Porque los ligamentos eran laxos, por lo que sea. Pero está estable. O sea, mecánicamente uno la ve a la pelvis cerrada. Yo, con la sábana, no le voy a aportar a ese paciente. Y eso uno también tiene que saber tener el sentido común y decir, pero miro la imagen, miro la tomografía y no veo que el esté abierto, no veo que la sacrilíaca esté abierto. ¿Cuántos abiertos? Y más de 3-4 centímetros. Menos de 3-4 centímetros no aporta absolutamente nada el traumatólogo cerrándolo. Entonces, pero esto no lo digo porque no quiero que me llamen. Esto es lo que digo, lo digo porque no le va a aportar realmente al paciente, no le va a salvar la vida. O sea, no es un factor, deja de ser ese factor, porque ya está estable. Entonces, este escenario, que es el peor, el pelvis inestable, o sea, el paciente que vino con un paciente inestable, es el escenario más feo que nosotros tenemos. Pero probablemente tiene una solución parcial que es fijarle la pelvis, estabilizar la pelvis. La segunda situación más fea para el paciente y peor que la primera para nosotros es la segunda. Una pelvis que uno la ve estable, pero que el paciente está inestable. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nosotros como traumatólogos no tenemos mucho que aportar, porque vemos que la pelvis está cerrada y el paciente sigue estando inestable. Entonces, para nosotros es una situación muy límite, porque no tenemos que aportar. Y después tenemos las otras situaciones, en las cuales el paciente siempre está estable
y ya sea estable o inestable la pelvis, ahí sí es todo problema nuestro, no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes van a contener al paciente, lo van a hacer que impida llegar a las situaciones de arriba, pero la decisión es nuestra. Por lo tanto, el control del sangrado y la fijación esquelética son los elementos que hay que tomar. Solo cohibir sangrado y fijación, o solo fijación. Adelantamos. Entonces, cuando tenemos en la situación verde, que dijimos una pelvis inestable, desde el punto de vista mecánico, pero con un paciente estable, estamos todos tranquilos, porque lo único que está es inestable es la pelvis. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. O hacemos una fijación profiláctica como la de arriba, o hacemos una fijación definitiva como la de abajo. Vieron que se cerró todo. Arriba, fijadores externos, se cerró la pelvis, abajo, fijación de atrás del anillo posterior, fijación del anillo anterior, y tal, después clavó el fémur, que una chapa de vivo. Sí, pero después tenemos este paciente, el rojo, el que está todo inestable, y que ahí arranca el internista de la puerta a llamar al cirujano, al vascular, al traumatólogo, al intensivista, al entomógrafo, a todo el mundo, llamó a todo el mundo, está lleno de gente en emergencia, el paciente sigue inestable. Entonces, ahí ¿qué es lo que uno tiene que hacer? No dije una mentira, es lo que pasa. Cuando llega este paciente allá, y no está ni porque era lo mataron. Todo el mundo está ahí. El traumatólogo está con una pistola y parado mirando todo que pasa gente adelante, no entendemos nada. Entonces, tenemos ese paciente que está totalmente inestable, se está muriendo. Entonces, ahí viste que yo puse la sábana de nuevo. Lo único que hacemos nosotros ahí es, muchas veces no sabemos qué tiene el paciente. Lo que podemos hacer es tocarle la pelvis a ver si se cierra o se abre, porque lo va a tocar, y le haces así, se cierra, se abre a veces, así no. Y por las dudas vos le pones una sábana, porque ante por el traumatizado, buscar otro cante, le cerras las piernas, le atás el nudo adelante del pubis y le cierras todo bien cerradito. Ahí te quedas quieto. Y ahí el siguiente paso es el ecofás. Porque ese es el elemento que me hace diferenciar grandes cosas. Tengo un paciente inestable que está sangrando. ¿Por dónde? El ecofás me saca gran parte de lo que es abdominal, pero pélvico no. O sea que si yo tengo un ecofás positivo, seguramente lo que está sangrando es el vaso, el hígado, el intestino, la mesentérica, no tengo ni idea. Algo de eso. Pero ahí sí, el cirujano tiene que entrar y hacer lo que más le gusta, es cortar sin saber por qué. Entonces ahí viene el cirujano, corta, abre de palo a palo al paciente y le cohibirá el sangrado como él pueda y sepa. Ahora, si el ecofás es negativo, ahí viene el problema de nuevo. Y ahí entra la discusión entre el cirujano, el vascular, el intensivista, el internista y los traumatólogos. No es de nadie el paciente. No es del cirujano porque el ecofás es negativo, no es del traumatólogo porque la pelvis está cerrada, no es del intensivista porque no sabe por qué está sangrando, pero alguien le tiene que hacer algo porque si no se muere. Y es así. Y esa es la realidad que vivimos todos los días acá. Entonces, en el momento que el ecofás es negativo y está con la sábana puesta el paciente, nosotros no le podemos aportar nada, y se lo quiero decir hoy, que les dure para el resto de la vida. No podemos aportarle más nada. Si está cerrada la pelvis, tiene una tomografía en que la pelvis está cerrada con las sábanas o la sábana, ya está. Nosotros no podemos aportar más. El cirujano no va a poder aportar probablemente, y si con un ecofás negativo y con la seguridad de algún cirujano con experiencia que diga dentro de la panza no es el problema, si el cirujano lo aborda, la caga más. ¿Por qué? Esa presión que buscamos que esté dentro de la pelvis para que cohiba el sangrado, no va a estar, porque le abriste la panza. Entonces arranca sangrando de nuevo. Es imposible que eso pase. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde viene el sangrado todavía. O sea que con un ecofás negativo, el cirujano que se arregle, le aleje un poquito del paciente y tenemos que hacer un esfuerzo más de saber de dónde viene el sangrado. Y entonces ahí es donde viene y se impone el tratar de mantener la hemodinamia del paciente lo más que se pueda y llevarlo a hacer un angiotac. Porque ahí es la única que me va a diferenciar entre un sangrado venoso y un sangrado arterial. Si el sangrado, el 15% de estas fracturas, no tiene sangrado en otro lugar, se cohibió la fractura del fémur, está contenido, tiene una férula, no está sangrando más, el paciente sigue inestable, tiene la férula sigue inestable, pero me da para llevarlo el angiotac, le hago el angiotac y el sangrado es arterial. Y el sangrado ese arterial intrapélvico lo abordó el cirujano, ese paciente se murió. No se salva más. Porque la poca contención de presión que hay adentro de la pelvis, en el momento que se abordó, se murió. Porque el sangrado arterial no la cohíbe con un paqui. El único sangrado que cohíbe adentro de la pelvis es el venoso, que es el que el angiotac me dijo que no hay sangrado arterial. Entonces ese sí, si el paciente, después de pasar por el ecofás, que le pusimos la sábana, que hasta a veces le pusieron hasta los fijadores, porque se pusieron los fijadores, se hizo el angiotac y el angiotac no ve sangrado arterial, es la única vez que como manotazo de ahogado el cirujano puede ayudarnos en citar. Lo único que queda es hacer un packing, arriesgar a que ese sangrado se haga mayor al principio, pero meterle 25 compresas dentro de la panza y contener de alguna forma el sangrado para que se vaya el vida. Yo lo que quiero diferenciar acá
de por qué es importante el angioTAC para salvar la vida del paciente. Porque si lo abordamos sin el diagnóstico, podemos en un 15% matarlo. Si el sangrado fue arterial, el cirujano no le salva la vida, porque no va a ir a encontrar el sangrado arterial ese. Porque ese sangrado arterial fundamentalmente es de la arteria glútea superior, que no es un tronco como este dedo, que no lo vas a encontrar en un politraumatizado que está allá en la escotadura ciática, en el fondo, saliendo del ilíaca, y no lo vas a encontrar para ir a clampearlo. Y entonces, si vos le sacaste la poca presión que hay dentro de la pelvis, y marchaste. Y la única forma es embolizándolo, pasando un contraste, viendo dónde está y embolizando. O si no, como diciendo todo es reboa, que el reboa, ¿saben lo que es reboa? ¿Reboa? ¿Reboa sabe lo que es? No. ¿Sabe qué? ¿Eh? ¡No! ¡Me quiero morir! El reboa es un balón que se pasa por donde alguna arteria que se pueda de forma retrógrada hasta un sitio de la arteria aorta y lo inflas como un globo y le eliminás abajo todo. O sea, estás destruyendo el paciente con el fin de salvarle la vida. Tiene efectos adversos celestiales, ¿no? Es una cosa de loco, pero le salva la vida. Eso, es un balón que se ve, estamos a bordo. Es un balón que se infla en la aorta. Chao. De ahí para abajo no llega sangre. Por eso, lo mejor es embolizar al paciente y acá en este hospital tenemos que hacerlo. Yo no sé si vos estás de acuerdo con mi esquema mental, pero estaba el examen. Por eso, pero en realidad es importante tenerlo en la cabeza porque esto es lo que ustedes tienen que razonar, no yo. Porque ustedes son los que le salvan la vida al paciente, son los que hacen el razonamiento. O sea que acordarse que si el paciente está la pelvis cerrada, cohibimos todos los otros sangrados, existe la angiotac, que es la que me va a impedir que se nos muera el paciente. Se va a morir si yo le abro la panza a un sangrado arterial. Eso pasa solamente el 15%. Por eso los cirujanos tienen suerte y hay un 80% que salvan. Porque le abren la panza sin saber por qué le abren la panza y eras venoso. Y sí, el 80% son venosos. Pero en el que es sangrado arterial, marcha el pie. Seguimos. En realidad es parte más de lo mismo, o sea, acordarse de todo esto. Creo que es más importante que lo que dice ahí, seguir nomás, más importante que lo que dice ahí es acordarse del esquema en la cabeza. Tener ese esquema cuando vengan un paciente politraumatizado con lesión de pelvis, o que sospechen lesión de pelvis, ese esquema en la cabeza, ese esquema. Estas son las formas diferentes de poner los fijadores externos, hay diferentes tipos de soluciones, lo importante es mantener el anillo cerrado, ya lo dijimos, seguimos para adelante. Y eso es la realidad. Viste que una cosa es el packing y otra cosa la angiobolización. Y eso es lo que se hace. Se mira que hay una arteria que está sangrando y en el momento que le hacen la angiotac, el propio médico, o sea, imaginario intervencionista que hace la angiotac, en ese momento le puede hacer la embolización, ya está. Y gran parte del problema está solucionado. El packing solo para los sangrados venosos que no encontramos otra razón de que porque siga pasando. La arterial, no. Seguimos. Y bueno, las lesiones asociadas ya hablamos, intraabdominales hasta el 15-16%, de gibreta, neurología. Y bueno, rotura de la aorta, poco, pero unos puntos más, ¿no? Es duro. Bueno, y esa tomografía que te di al lado era del paciente, ¿no? Ahí está la angiotac del paciente este. Que se hizo, por suerte. A ver, María, seguí contando cómo pasó con este pobre cristiano. ¿Se salvó o no salvó este? Bueno, Problema de ellos que se juegan, no llevaron. Porque si no hacíamos eco. Que bien había llegado acá a puerta del Hospital de Clínicas inestable hemodinámicamente, no tenía TEC, no tenía pérdida de conocimiento, el ECOFAST y la tomografía no tenía lesiones intraabdominales. Habíamos nombrado que tenía esta lesión abierta a nivel de la rodilla, ¿tá? Lo que se realizó con este paciente fue subirlo a bloque quirúrgico y realizarle la fijación de la pierna, pero sobre todo la fijación de la pelvis, cerrarle la pelvis, ¿tá? Que era su mayor inconveniente. De ahí, bueno, podríamos haber puesto el antes y el después para que sea más visible. No, no, lo estoy pensando en este momento.
porque está bueno que veamos cómo mejora después de que cerramos la pelvis. Bueno, está acá como la pierna que también, esta es la tomografía del paciente, que como dijimos no tenía ninguna alteración. Y esto es un poco más para nosotros de dónde fue el Jans, pero está. Y esto, a ver. Sí. Es un técnico de producción. Sí. Esa ropa de frita que estamos haciendo que pan. El problema de los fijadores externos es después que les esclava el fierro en el abdomen, ¿no? Cuando no los puedes sentar a los pacientes, Por eso estamos, Sí. estamos cambiando de lugar. Ahí están escritas dos técnicos, varias, dos técnicas son claras, pero la que nosotros estamos haciendo ahora no es en ningún lugar. Tenemos una serie de pacientes que ha funcionado muy bien, muy práctico y muy rápido. Está muy bueno. Ya va. Y después la fijación definitiva. No va adelante, sos pasar y si bueno, lo condice, sacrificar con parte de la técnica. Y esta fue la resolución final del paciente. No sé si hay preguntas, no sé si falta. yo quería hacer un comentario, una de la diapositiva esa que estaba muy buena, del abordaje del paciente inestable con el esquema, el algoritmo. Una cosa chica por la duda, para eso, para aclararlo. Lo único capaz que le modificaríamos a eso, que es el enfoque de un paciente con shock traumático, en la primera hora, las primeras horas. No se peleen. José, politraumatizado, ¿no? Para intentar descartar otras cosas. Yo, paz entendido, por ejemplo, que es el taponamiento, Lo escucharon porque es grandote, pero le tiene la vocecita, no, el lomo o capaz que no tomó el mezquinón, ¿no? ¿No? ¿Escucharon lo que dijo el compañero? Acordarse de las otras causas de shock, ¿no? El ecofase está bien, pero hay que hacer el ecofase extendido, buscar sangrado, ocupación pleural por aire o por líquido, taponamiento cardíaco. Y después, bueno, no sé. Una cosa que Martín lo dijo varias veces, pero recordar que estos pacientes tienen muchas lesiones asociadas, ¿no? El trauma de pelvis grave tiene mucha mortalidad, que en general la mortalidad tal vez no esté siempre vinculada al trauma. Lo que está describiendo es una cinemática muy alta, ¿no? De una gran energía cinética, por lo tanto, no solamente de lesiones graves a nivel de la pelvis, sino que en general coexiste con otras lesiones graves. Y siempre pensar en otras lesiones asociadas, ya lo dijo él, lo de cuando hay una lesión de víscera hueca, aumenta exponencialmente la mortalidad. Entonces siempre pensar en la lesión de víscera hueca, en la lesión de aparato genitourinario, ¿no? Como lesiones asociadas que muchas veces en estos pacientes están presentes. Y bueno, más aún si es un trauma penetrante, ¿no? Y bueno. Estamos penetrando, tiene más riesgo de lesión del vaso. Lo que dijiste hoy de la glútea, ¿no? ¿En qué tipo de fractura o traumatismo podemos sospechar que haya una lesión de esa arteria? Las lesiones arteriales son más frecuentes en lesiones de mayor energía cinética, mayor. O sea, en la cual la clasificación a mayor lesión, mayor riesgo de fracturar. En una lesión en la cual tenés una pérdida abierta, puede, el riesgo está, porque la glútea se arranca desde la ilía. O sea, sale del medio de la piel, sale de la ilía y pasa por la universidad, pasa por la provincia. Y de la fotografía se va a nutrir todo lo que es la glútea, hecho de piel. Entonces, en el momento que se abre la piel, esta arteria se arranca de la. Entonces, transforma el fluido. Porque muchas veces pasa que si nosotros lo cortamos, a veces ni siquiera nosotros hemos cortado el fluido superior. Si queda débil, lo cortamos. Yo últimamente voy a directamente ahí, entrada, para no comprarlo. Porque mi problema es que si la arranco, porque no tengo que vivir, lo llevo adentro. Entonces, si se raja o se corta la arteria, tiene eso el efecto de que se contrae rápidamente. Muchas veces
Si no se aclaró de su anastomosis con arteria o trombo, no pasa nada, porque muchas veces hace ese efecto de contracción para. Pero porque arranca del tronco, es un parte. Dale, y acá una calle. Ven y y ya se acaba de eso pasó y no puede dar. Bueno, muy bien. Es digo, hay otra arteria que más frecuentemente se ve lesionada en la autopsia, que es la arteria que más se ve lesionada. Esa cuando la ligan en la cirugía, después no queda, la abren o se puede, hay colateralidad como para que la lesión no genere ningún daño isquémico. Está rodeada, todo el que la cirugía, por fuera, por atrás, arriba, por abajo. Nosotros tenemos que la ligamos, no, pues últimamente casi te la digo siempre cuando veo una columna posteriormente. O sea, tengo que traer la columna posterior a reducirla, porque en el momento que la reduzco, a la columna la puedo arrancar ahí. Porque lleva una semana, 4 días, 10 días, una posición, que empieza todo a contraer, en el momento que si yo para reducirla, puedo arrancar. Voy a un equilibrio y sí. A mí me quedó una pregunta. Entendí que entendí como que en principio priorizamos estabilizar la pelvis con sábana, ¿no? Y hacerlo bien. Pero apura para fijadores externos o no, pensando Lo que apura es el paciente. por eso. O sea, realmente eso me quedó para, como decíamos, tener otras lesiones, cosas tienen inestabilidad por otras cosas. Vale. Yo entiendo que no es lo primero, pero no complica, por ejemplo, tener una sábana que después se complica en el ambulatorio, el estrés, etcétera, y tener los computadores, eso. No apura, no apura. El tema aquí es, si el paciente tiene una pelvis abierta, sí que puede ser este paciente, pero además el vaso debe ser obstructivo y cada el vaso lo sacar. Entonces ese paciente no lo podemos pasar. Ahí habló que el cirujano tiene que ser el vaso. Entonces nosotros ahí podemos colocar un tiempo. Y ahora, el cirujano aborda, lo vamos a poner el cambio. No llega al vaso, para que se sangra, nosotros no. En ese paciente, sí, eso es el manejo multidisciplinario. Si el paciente no tiene otra causa, yo lo que pegar en la sábana es suficiente para nosotros diagnosticar. O sea, no es como que sábana es necesario seguir echando la culpa a la inestabilidad pélvica y no dejar de usar los profesores. Yo te digo, no es que no tengamos que no es que no tengamos paciencia, es que con la sábana es suficiente para nosotros llegar al diagnóstico de decir, la pelvis está estabilizada. Podemos avanzar en otros medidas. Si no va a alcanzar el grado, si el paciente no se estabiliza, puede ser o porque empezó tarde la reposición, porque de la ambulancia venía, se quemó la mano, todo que muchas veces nos pasa que llega tarde, que la reposición arranca tarde, pero no porque nosotros arrancamos tarde, porque el paciente se traumatizó, se hizo pelota con una moto, llamaron a la ambulancia, y mientras tanto el paciente sigue sacando. ¿Entiendes? ¿Cuánto demoramos? 15 minutos. ¿En 15 minutos no saca? Un montón. Entonces, esa reposición se hace muy dificultosa y llega el paciente mal. Entonces, la sábana es que me da el tiempo que es suficiente para yo diagnosticar, es decir, no tengo una inestabilidad mecánica que me lleve a estabilizar el paciente contenido. ¿Me entiendes? ¿Se entiende eso? Después, ¿cómo avanza? Si le ponemos los fijadores, eso depende de las necesidades de todo. De las lesiones asociadas, muestra del abdomen, o algo de tórax, o el manejo con el CMI. No, es imposible manejar un flexor del CMI. Aparte de si es necesaria, la sábana para mantener. El más cuánto, el y ahí, no importa. ¿Se entendió? Sí. Bueno. No, yo puedo decir una cosa más. La semana pasada fui a hablar de mucho más. Lo único que explico un poco más lejos de ustedes, aprovechen que él está dando, tiene siempre la charla, tiene una persona que ve pacientes, ve pacientes que están bien. Ha visto, tiene una experiencia brutal en las cosas que están descritas que hay que hacer, unas cosas que vamos a hacer para seguir limpiando. Aprovechen. No se callen, pregunten todavía no. Yo digo, le digo que pregunten, no. Porque eso me sale perfecto.
Entonces, la única forma de preguntar es agarrar el teléfono y decir, loco, escúchame, me pasó esto, ¿qué hago? Ahora, bueno, imagínense la situación y que no, la donde yo me agarro el aire, porque después no lo sigamos ustedes, el profesor siempre trabajamos. No, yo siempre me preguntan si el teórico se da, a qué hora viene, de dónde. No, pero el profesor les digo, tiene la posibilidad de las facultades, esta instancia, y que tiene una persona que está ahí todo el día, que tiene guía experiencia, solo la experiencia, robe y robe el tiempo que